Desde hace muchos años se sabe que la vida se alarga cuando los animales son sometidos a periodos de ayuno. Mediante el proceso de ayuno y una dieta frugal, mantuvieron vivos durante 3 años a gusanos que mueren en 3 o 4 semanas si están bien alimentados. El profesor Huxley alimentó a una familia de lombrices de tierra como comen habitualmente excepto a una, a la que aisló y alimentó de la misma manera, pero ocasionalmente la dejaba ayunar. Ese gusano alimentado y ayunado alternativamente, estaba vivo y vigoroso después de que 19 generaciones de sus parientes hubieran nacido, vivido su tiempo habitual y muerto. Intentó explicar el secreto diciendo que comer mucho obstruye los canales de la vida y por tanto, acelera la muerte. Aplicando la regla de Huxley al hombre con resultados similares, en lugar de morir a los 100 años y sus amigos pensar que había vivido mucho, viviría casi 2000 años. Pero la ciencia médica considera fabuloso el relato bíblico de que Matusalén vivió 969 años. La ciencia muestra que la célula está constituida por moléculas, compuestas por átomos que a su vez están compuestos por electrones, y se dice que los electrones son centros de fuerza giratorios dotados de eternidad. Si eso es cierto, ¿cómo los electrones no comen alimentos? ¿Por qué debería hacerlo el hombre? La célula primaria inicia la construcción de la forma del hombre, no el alimento. Su cuerpo y sus órganos no están formados por alimentos, sino por células producidas por la división y subdivisión de billones de células que provienen todas de esa única célula primaria. Mediante la división de las células preexistentes en 2 partes iguales, las células aumentan en número y cada parte posee propiedades similares. Cada célula tiene una historia de vida definida. Se desarrolla, realiza el trabajo que le ha sido asignado y deja de existir, ya sea dividiéndose para formar 2 nuevas células, o 2 desintegrándose y dejando el cuerpo como desecho, siendo eliminado en forma de gases y fluidos. Los desechos celulares nunca abandonan el cuerpo a través de los intestinos en forma de heces. Si las células dependen de la comida y la bebida, como afirma la ciencia física, el hombre debería seguir creciendo y viviendo mientras tuviera suficiente comida y bebida. La vitalidad del organismo no depende de la comida ni de la bebida, ya que la experiencia enseña a los deportistas a entrar en acción con el estómago vacío. En la vida primitiva, cuando los hombres estaban sanos y vivían mucho tiempo, estaban sujetos a largos periodos de ayuno. Cuando la necesidad no los obligaba a ayunar, se privaban voluntariamente de alimentos. Todas las religiones han insistido en la necesidad del ayuno. El ayuno purifica, modifica y mejora profundamente nuestros tejidos. La vida se acorta porque las células del cuerpo no son completamente liberadas de los productos de desecho por el torrente sanguíneo. Si el volumen de los fluidos corporales fuera mucho mayor y la eliminación de los productos de desecho más completa, la vida humana duraría más. La alimentación frecuente llena el cuerpo con productos de desecho peligrosos. La alimentación frugal los reduce. Al comer con frecuencia y en exceso desarrollamos hambre habitual, una mala condición que obstruye el cuerpo con desechos y acelera la muerte. En el año 1903 en Nueva York el levantador de pesas Gilman Love, tras ayunar durante 3 semanas, se preparó y levantó 1000 libras, 1006 veces seguidas, hasta que cada vez la báscula registró media tonelada, un total de 1.006.000 libras, en 34 minutos y 35 segundos. El Dr. Carlson y Kunde de la Universidad de Chicago descubrieron que un ayuno de 15 días restablecía los tejidos de un hombre de 40 años a la condición fisiológica de los de un joven de 17. En 1931, la prensa informó que la señora Albert G. Walker, una destacada cantante de Sudáfrica, ayunó durante 101 días y no tomó nada más que agua. Pesaba 232 libras cuando comenzó el ayuno y 169 libras cuando terminó. Asistió a fiestas, siguió cantando en público y gozaba de buena salud al final de su ayuno, según el informe. La prensa el 16 de enero de 1934 afirmó que Jekisiel Leib, de Grodno, Polonia, ayunó 6 días a la semana durante 30 años. Cada sábado comía pan y agua. Su salud era buena. Esto es una prueba de que los expertos en dietética no conocen el tema, y demuestra que están equivocados en su teoría de que el hombre debe comer esto para obtener proteínas, aquello para obtener sales minerales, algo más para obtener vitaminas, etc. En una palabra,
no saben nada sobre dieta. La prensa de Londres del 16 de octubre de 1949 afirmaba que Teresa Neumann, una mística campesina alemana, no había comido alimentos sólidos durante 14 años. También se afirmó que ni una gota de líquido había pasado por sus labios durante 10 años. En 1949 apareció un informe de una señora de Inglaterra que decía que había descubierto cómo volverse joven. Su secreto era prescindir de toda la comida. Había vivido durante años a base de líquidos y no tomaba nada durante 2 meses seguidos mientras escalaba montañas para hacer ejercicio. Casos como estos son incontables a lo largo de la historia. Según la ciencia moderna, el cuerpo y sus órganos se construyen y mantienen de lo que el hombre come y bebe. La realidad es que el crecimiento del cuerpo no resulta del consumo de alimentos, sino de la división y subdivisión de las células. Las células están compuestas de moléculas, que a su vez están compuestas de átomos, que están compuestos de electrones, que giran a tremenda velocidad, y cuya energía no proviene de los alimentos, sino de cargas eléctricas. Prácticamente todo lo que se enseña sobre estos y otros temas relacionados con la nutrición es erróneo, e incluso peligroso, y debería ser abandonado definitivamente. El cuerpo del hombre no está construido a partir de sustancias materiales, como alimentos y agua, ni mediante un proceso mecánico o físico-químico como afirma la ciencia. El cuerpo está compuesto y constituido de sustancia casi invisible, producida y mantenida por un proceso cósmico de condensación, materialización y transformación. El cuerpo es el producto de electrones, átomos y moléculas, que forman las células que forman el cuerpo. Estos componentes básicos no se producen ni se sostienen con alimentos. La formación de células dentro del cuerpo ocurre constantemente desde el nacimiento hasta la muerte. No hay evidencia que demuestre que lo que uno come y bebe entra en la formación de células. Así como la luz del sol, el aire, el suelo y el agua estimulan las funciones inherentes innatas a las células del árbol. Lo que el hombre come no hace más que estimular las células de su cuerpo para que realicen las funciones necesarias pero no las alimenta. La nutrición celular y corporal es un mito. Lo que el hombre consume no suministra nutrición celular por asimilación, como enseña la ciencia. Las sustancias ingeridas producen actividad en la función celular mediante estimulación. 2 tipos de estimulación parecen esenciales para el funcionamiento de las células vivas. 1. Vital y 2. Químico. Los nervios del cuerpo suministran el vital y el alimento. Y el líquido suministra el producto químico. Con una estimulación nerviosa normal, el cuerpo puede existir durante semanas sin consumir alimentos. Los bioquímicos demuestran que una planta posee un laboratorio que transforma la sustancia invisible del aire en material celular. Las células de la hoja dividen las moléculas de agua del aire en oxígeno e hidrógeno, rechazando los átomos de oxígeno y apropiándose de los átomos de hidrógeno para las células de reemplazo. Los bioquímicos afirman que la función del tracto intestinal es servir como laboratorio para condensar y combinar el gas hidrógeno naciente con el gas nitrógeno que ingresa a los pulmones en forma de aire. Consideran a los pulmones y no al estómago como los principales órganos de la digestión, mientras que el tracto intestinal sirve únicamente para llevar a cabo su función principal de condensar, combinar y eliminar. Los biólogos sostienen que el gas oxígeno sustenta las células, y que el gas nitrógeno actúa como formador y vitalizador de tejidos. El nitrógeno se encuentra en los músculos y tejidos fibrosos. Los fisiólogos afirman que sin hidrógeno cesaría la actividad creativa en el cuerpo. No habría eliminación, ni transpiración, ni salivación. El hidrógeno es necesario en la sangre y las células. Calma los nervios, regula la temperatura corporal, humedece la superficie pulmonar, elimina toxinas, enfría los tejidos y retarda la inflamación. Sin hidrógeno, los nervios y los tejidos se endurecerían y decaerían. Harold W. Percival, en su gran obra titulada Pensamiento y Destino, describe varios cambios que ocurren en el cuerpo, cuando el hombre ya no come como lo hace ahora. Él dijo, la sangre gradualmente deja de construir y mantener el cuerpo. Actúa más como un transportador de fuerza nerviosa. La nutrición es absorbida por la respiración directamente desde las 4 etapas de la materia. El cerebro toma y envía impresiones más fácilmente de lo que era posible antes, la médula espinal asume cada vez más la apariencia de una estructura cerebral.
Su canal central se hace más grande y el filamento terminal, que ahora está atrofiado por el desuso, está muy agrandado. Su canal central, que actualmente tiene forma de hilo y se ha perdido. En su camino hacia el final del filamento se ensancha. El tracto intestinal deja de ser un tubo de alimentación y una cloaca, y el ano desaparece. El estómago y el intestino delgado son entonces superfluos y desaparecen. Hay otros cambios en el cuerpo además de los mencionados, que se producirán cuando el ser humano entra en el camino de la vida. Los nervios que ahora no son visibles se activarán y afectarán principalmente a los pulmones y al corazón. Los pulmones entonces se volverán más parecidos al cerebro, y el corazón con la aorta, el timo y otras glándulas como el cerebelo. Los bioquímicos se acercan a una vieja verdad cuando afirman que los alimentos no forman la parte orgánica de la sangre, sino que suministran solo la base mineral liberando las sales celulares contenidas en los alimentos. Tenemos el caso de un tal profesor Marshall, que enfermó mientras trabajaba solo en las selvas de América del Sur y fue encontrado y atendido por indios incivilizados. Quedó inconsciente y permaneció así durante 7 meses, tiempo durante el cual no comió ni bebió nada. Los indios lo trataron según su costumbre de cuidar a los enfermos, ungiendo su cuerpo durante todo el periodo de su inconsciencia. Cuando recuperó el conocimiento, no solo se encontraba bien, sino que había ganado peso. La ciencia física declara que el cuerpo humano es animado, vitalizado, nutrido y mantenido por los alimentos materiales ingeridos, digeridos y asimilados por las células del cuerpo mediante un proceso químico directo. Ningún científico ortodoxo se atreve a cuestionar esa teoría, y jamás existió ningún científico que pudiera analizar y explicar el proceso de una manera inteligente y lógica, porque ese supuesto proceso es puramente imaginario. El cuerpo está construido y compuesto de células. Nos remontamos a través de las células, moléculas y átomos hasta los electrones, que son centros de fuerza giratorios con carga eléctrica en el éter. La división del átomo demuestra que existe una poderosa fuerza inherente a la sustancia invisible que se condensa y forma la materia visible. Su modus operandi nunca cambia y actúa constantemente sobre el hombre en sus células, a través de sus células, operando simultáneamente en todos los planos del ser. Esa fuerza, bajo el control de la inteligencia infinita, posee la propiedad de activar y estimular a los átomos para que asuman diversas relaciones según la ley y galvaniza el poder latente en las células dormidas hacia un estado superior de actividad. En estos días de fraude organizado, engaño y oscuridad en todo el mundo, el tema de la nutrición apenas se comprende ya que toda la información es confusa. Cada día una información nueva contradice la anterior. Parece que en su actual estado degenerado, el hombre debe depender de la comida porque ha perdido la conciencia primaria de la ley que gobierna la fuerza que imparte acción a todas las partes del cuerpo. La ciencia oculta sostiene que cuando el hombre, mediante la regeneración, vuelva a ser consciente de esta ley, podrá asimilar esta fuerza y ya no dependerá de la materia densa de alimento para ayudar a sostener su organismo. El propio Paracelso dice que vivió 6 meses sin comer. Recibió sus elementos sustentadores de las partículas de espíritu dinámico, el rayo de sustancia invisible, que ingresan a los pulmones desde el aire. Debido a su sorprendente trabajo y por atacar sus falsas teorías y definiciones, y por curar mediante métodos no ortodoxos a los pacientes, por quienes los médicos ortodoxos no podían hacer nada, contrataron matones para matarlo arrojándolo por un acantilado. Eret informa de casos de devotos religiosos que han ayunado durante décadas. Sostuvo que cuanto más puro es el cuerpo, menos necesita alimento. Cuando el cuerpo está perfectamente puro y en condiciones normales, la necesidad de alimento prácticamente desaparece. Cuando todavía hay impurezas en el cuerpo, se forman ácidos en los líquidos, lo que crea la necesidad de alcalinizar en forma de frutas y verduras, que proporcionan al cuerpo actividad en la función celular mediante estimulación. Cuando uno come alimentos salados y condimentados, esto provoca una sed antinatural que desaparece cuando uno come alimentos crudos y sin condimentar que consisten en vegetales, verdes, tomates, melones, bayas y frutas. Las sustancias de venta y condimentos irritan las células, que piden ayuda en forma de líquido para diluir y eliminar los irritantes. La irritación celular causada por las sustancias formadoras de ácido que el hombre ingiere hace que las células soliciten líquido para neutralizar las toxinas que crean la irritación.
Granos, cereales y tubérculos, sustancias no naturales producidas por un trabajo extenuante. La sed antinatural y el hambre antinatural se producen por estimulación e irritación. Nuestras sensaciones de sed y hambre son en gran medida antinaturales y anormales. El resultado de un modo de vida antinatural que se vuelve normal en teoría porque prevalece en la práctica. El arte culinario, la práctica de la preparación de alimentos y la cocina, ha transformado al hombre de Dios a glotón. Según Evans, el hombre no necesita comer proteínas. Hay pruebas fisiológicas de que el hombre inhala nitrógeno directamente del aire, y, por la unión de compuestos de carbono con amoníaco, formado por la combinación del nitrógeno del aire con el hidrógeno naciente en los intestinos, se forma sintéticamente proteína en el laboratorio del cuerpo. En cuanto a las grasas y los carbohidratos, el cuerpo no depende de ellos para obtener calor y energía, como afirma la ciencia física. Son un pasivo para el cuerpo, no un activo. Si el hombre no ingiere sustancias formadoras de ácido, el cuerpo no pierde minerales en gran medida y la pequeña reposición necesaria proviene del aire. Parece que otra necesidad de los alimentos es suministrar álcalis para neutralizar las toxinas ácidas producidas por el consumo de alimentos formadores de ácido. Crille aseveró que la muerte ocurre en el momento en que se establece la acidez positiva en el organismo. Demostró que todos los anestésicos por inhalación provocan un aumento progresivo de la concentración de iones de hidrógeno, produciéndose la muerte en el momento en que se establece una acidez positiva. Las características esenciales de la vitalidad que se manifiestan en las células como asimilación, crecimiento y generación, no dependen de la alimentación, sino de la presencia de un potencial eléctrico que se produce por oxidación. Las diversas funciones de los órganos se deben a una variación de los potenciales. El hidrógeno es un ácido y los iones de hidrógeno impregnan todos los organismos vivos. El más mínimo cambio en la concentración de iones de hidrógeno altera fundamentalmente el organismo, y los iones de hidrógeno son de gran importancia eléctrica. Los primeros pasos en el camino hacia la regeneración son el regreso al hábitat natural del hombre en la zona de la eterna primavera, el aire exterior siempre puro, los alimentos crudos y sin condimentar, el régimen de monodieta y la estricta conservación del fluido vital. La esencia vital que produce vida nueva preservará la vida vieja si no se gasta. Los rayos cósmicos descomponen millones de átomos en el cuerpo cada segundo, y el efecto fisiológico es la vitalidad del organismo. La ciencia demuestra que los vegetales poseen maquinaria que convierte los elementos atmosféricos en sustancia sustentadora. Este hecho demuestra que el crecimiento físico, la generación y el mantenimiento no son los procesos físico-químicos generales que afirma la ciencia física. Ciertos grupos avanzados saben que la vitalización de las glándulas sin conductos puede aumentarse respirando profundamente aire puro del exterior. El nuevo conocimiento que tenemos sobre la composición de la materia hace que sea más difícil explicar por qué el hombre debería comer, que demostrar que nunca debería tener que comer. En toda investigación aparece el hecho primordial de que el hombre consume mucha más comida de la que debería para su bien. Actualmente existe una gran cantidad de gente que se inclina hacia el vegetarianismo, pero la realidad es que la mayoría de los vegetales que come el hombre no se encuentran silvestres en la naturaleza. Los campos en los que crecen son artificiales. Los campos son obra del hombre en su esfuerzo por mejorar la naturaleza. El cultivo de estos campos es tan artificial como los campos son tan artificiales como sus cultivos. Todas las formas de artificialización perturban el equilibrio de la naturaleza y los resultados son siempre desastrosos. Los cereales se han desarrollado a partir de insignificantes semillas de gramíneas. Gracias a largos años de selección de semillas, cuidadosa reproducción, cultivo intensivo y fertilización constante. Mediante este proceso artificial se desarrollaron pequeñas semillas de pasto hasta convertirse en los granos y cereales modernos. Las judías, los guisantes, las lentejas, el repollo, la lechuga, el apio, etc., se desarrollaron de la misma manera a partir de la familia de las gramíneas. Tubérculos que incluyen patatas, cebollas, zanahorias, nabos, remolachas, rábanos, etc., no son más que raíces de malezas silvestres, desarrolladas por quienes controlaban este mundo, quizá con la intención de desposeer al hombre de toda su vitalidad con estos alimentos, y así poder controlarlo con más facilidad. Por otro lado, el efecto estimulante que parece resultar de comer carne, surge de la rápida descomposición de la carne.
La carne que se descompone en el tracto digestivo forma algunos de los venenos más mortales conocidos por los químicos. La inteligencia del cuerpo siente el peligro y sabe que los venenos deben eliminarse rápidamente para minimizar el daño a los tejidos y órganos. Por lo tanto, la velocidad de todas las funciones aumenta para expulsar al enemigo peligroso lo antes posible. Nos encontramos ahora con otra paradoja. Las funciones aceleradas hacen que el hombre se sienta más fuerte, y él atribuye ello a la carne que comió. Tiene razón, cuán terrible es el precio que paga por el aumento temporal de vitalidad. La mayor parte del efecto estimulante de comer carne surge de su rápida descomposición en el estómago, los intestinos y la sangre. El cuerpo se esfuerza por protegerse aumentando sus funciones para eliminar lo venenoso lo más rápido posible. Como esto continúa año tras año, conduce inexorablemente al sujeto hacia el envejecimiento y la muerte. El hombre carnívoro se encuentra en un estado constante de leve irritación, de intoxicación, debido a la estimulación excesiva causada por los venenos de la carne en descomposición en su estómago, intestinos y sangre. Este hombre ha sido un carnívoro desde la niñez, y la condición es profunda y crónica. Su cuerpo y sus órganos se adaptan a ello. A medida que sus nervios y su cerebro comienzan a estar libres de los efectos intoxicantes, por supuesto que no se siente bien. El cerebro y los nervios empiezan a pedir su estimulante habitual, están acostumbrados, adaptados y lo anhelan. Si la carne, el café y las tostadas no llegan a la hora acostumbrada, protestan. La intoxicación alcohólica es ese estado en el que el veneno embota el cerebro y los nervios. El aire contaminado produce el mismo efecto mortal. Lo mismo ocurre con cualquier veneno si es lo suficientemente potente o si se toma una cantidad suficiente. El carnívoro, el bebedor de café y Coca-Cola, el fumador, todos ellos se encuentran en un estado de autointoxicación crónica. Cuando se les priva de sus indulgencias, los efectos comienzan a desaparecer y los nervios se despiertan. Entonces empiezan los problemas. Si la condición de autointoxicación es leve, los síntomas son leves. Si, avanzado, los síntomas son más fuertes y causan más problemas a la víctima. Las sensaciones de hambre, inquietud, nerviosismo y debilidad son los síntomas de los nervios que protestan cuando comienzan a revivir de su estado crónicamente envenenado. El problema asusta a la víctima y acude a su médico, quien le administra otro veneno para embotar y debilitar los nervios que protestan. De ese modo ocultará los síntomas pero no el mal que hay en él. A lo largo de los siglos, el cuerpo se ha visto obligado a adaptarse a todo lo que come el hombre. Cada hierba del campo contiene sustancias que son venenosas para quien nunca las ha comido. Generalmente no son lo suficientemente venenosos como para matarlo instantáneamente, pero a menudo son lo suficientemente venenosos como para enfermarlo incluso ahora, después de haberlos comido durante miles de años. Ciertos alimentos todavía provocan diarrea a algunas personas, pero los han comido todos los días. Para ello deben ser venenosos para el cuerpo. El hombre debería volver a las bayas y las frutas y convertirse en frugivoriano, y luego a los jugos de frutas a medida que avanza hacia el respiracionismo, reduciendo constantemente el consumo de alimentos y disipando la sensación de hambre. De este modo evitaría el envejecimiento, ya que la edad es un mal que no es en absoluto inevitable. No es una cuestión de fechas y cumpleaños, sino de tendencias y disposiciones naturales. La edad del cuerpo es irrelevante mientras su condición siga siendo joven. La juventud no es una época de la vida, sino una cualidad, un rasgo de carácter, un estado físico y mental.